Un gran saludo a todos. Les habla Dante Urbina. Quiero compartirles en esta ocasión el tema La maravilla de ser católicos. Y como enamorado de la Iglesia Católica, quiero compartir este tema en conjunto, junto con alguien que también está sumamente enamorado de la fe católica. Nuestro amigo Fernando Casanova, que creo que no requiere mayor presentación. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Dante, ¿cómo estás? Por fin se me dio, hermano. Por fin se me dio estar contigo. Qué alegría. Te Más bien, felicito por tu apostolado, hermano. Gracias por la muchas invitación. gracias. Es un honor para mí. Lo mismo digo yo, lo mismo digo yo de todo. Bueno, vamos con esto entonces. Vamos de frente al plato fuerte, la maravilla de ser católicos. Existe múltiples razones que constituyen la maravilla de ser católicos. De hecho, el apologista norteamericano Dave Armstrong ha escrito un artículo titulado 150 razones para ser católico. Pero aquí vamos a tomar simplemente algunas aristas. Bien, dicho eso, vamos con nuestro primer tema. La maravilla del magisterio. Desde tu vivencia, Fernando, ¿cómo Wow, entiendes esta cuestión de la maravilla del magisterio? wow. Mira, te agradezco mucho que propongas el tema, porque fue una de las primeras cosas que yo descubrí durante mi proceso de conversión y me maravillé. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta de que en el magisterio de la iglesia se concreta, se hace patente y podemos constatar por lo mismo el criterio de autoridad establecido por el Señor para que nadie se equivoque. O sea, tú sabes que, y los hermanos con meridiana formación saben que una de las notas características de la iglesia es su apostolicidad. Nuestro Señor fue tan bueno que nos dejó ese criterio para que estemos seguros. Es un criterio claramente establecido por él en el Santo Evangelio y en el cual insisten los apóstoles. Me refiero sobre todo a las cartas llamadas cartas apostólicas o cartas católicas en el Nuevo Testamento. Pero no solamente eso, sino que cuando tú notas, por ejemplo, especialmente los primeros padres de la iglesia, también señalan ese criterio de autoridad. Claro, lo hablan a veces dentro del contexto, por ejemplo, de la sucesión apostólica. Y también cuando hablan de las notas de la iglesia, como esas características y eso, o esos atributos con los cuales el Señor adornó a su iglesia. O sea, el Señor no nos deja. El Señor nos asegura que vamos a estar perseverantes, podemos estar perseverantes en una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, perseverando no solamente en comunión con Él, a través de los medios de gracia que dispensa la Iglesia Católica, sino también para referirnos a nosotros a la verdad plena y completa, que podríamos decir, si me lo permite, podría decir que es la forma en la que se lleva a cabo y podemos verificar la promesa que nos hace el Señor al final, casi al final de lo que han llamado los biblistas el último testamento de Jesús. O sea, los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan. Y el 17 también, pero sobre todo esos tres. Cuando él dice, si alguien quiere subrayar todo lo que se hable acerca del Espíritu Santo en esos tres capítulos, va a ver que la línea es esta. Me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un paráclito, un acompañante, que es el Espíritu Santo, según el capítulo 15. Y luego concluye el capítulo 16. Y el Espíritu Santo les conducirá a la verdad completa. ¿Lo dijo el Señor o no lo dijo el Señor? No. Y entonces el capítulo 17 de San Juan, cuando el Señor, fíjate la estrategia que hay detrás de todo esto. Esto es emocionante para mí. Cuando él dice en el capítulo 17, que sería como la corona de ese discurso de despedida, dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, no solamente estamos hablando de que a través del magisterio se concretiza o se lleva a cabo de forma tangible, de forma veraz, el criterio apostólico de autoridad, sino que ese criterio de autoridad sirve para que la iglesia permanezca unida, visiblemente unida, para que el mundo, viendo la unidad de la iglesia, pueda creer.
Y todo esto, hermano, todo esto lo tenemos nosotros garantizado a través del magisterio de la iglesia. Y no solamente esto, Dante, fíjate qué emocionante. Este criterio de autoridad está tan bien, tan perfectamente trabado, que nosotros sabemos y lo hemos podido verificar, que este criterio permanece incólume, aunque alguno o algunos miembros del magisterio pontificio pues fallen o cometan errores o imprecisiones. ¿Tú me entiendes? Aún a pesar de todo eso, por la santa tradición, incluyendo la revelación de Dios en Cristo a través de las Escrituras, nosotros sabemos que ese magisterio está a cargo de custodiar todo ese depósito. Y está claro también en nuestra santa tradición que ese magisterio no es señor de la revelación, sino que sirve a la revelación. Esto está perfectamente trabado. Por eso es que la iglesia, nosotros los que formamos parte del cuerpo de Cristo, podemos ver y notar cuando alguno de ellos, pues porque somos humanos y cometemos errores, pues a lo mejor se desvía. Porque todo está, repito, perfectamente trabado. Pero ¿cómo yo puedo referirme de forma segura a esa revelación? ¿Cómo yo puedo estar en contacto con esa iglesia visible? Guardando comunión con el magisterio de la iglesia. O sea, es algo formidable. Y mira, Dante, perdona si me extiendo, pero es que esto es emocionante. La culpa es tuya por haber planteado este tema. Esto es emocionante porque yo recuerdo que antes me rebanaba los sesos, porque, claro, yo pensaba y yo estaba convencido de que era responsable en parte del destino eterno de las almas que el Señor había puesto a mi cuidado, pues porque llevaba un ministerio de predicación y hacía algunas labores pastorales, etcétera. Pero en determinado momento yo decía, caramba, pero ¿cómo estar cierto? O sea, ¿cómo estar completamente seguro de que no estoy errando? Puesto que hay otros muy buenos hermanos de otras iglesias que creen distinto a mí. No solamente creen distinto a mí, sino que en algunos asuntos medulares de fe cristiana creían lo opuesto a mí. Entonces, fíjate la incertidumbre. Y por último, para que los hermanos verifiquen este asunto, claro, porque a lo mejor estos otros hermanos o alguien podría decir, bueno, pero ellos allá en los asuntos medulares de fe cristiana están más o menos de acuerdo. Eso no es así. Eso no es así y eso lo verifica y lo prueba. Por ejemplo, la institución del Consejo Mundial de Iglesia por allá por 1948. Las principales denominaciones protestantes se reúnen para formar el Consejo Mundial de Iglesia para, según dicen ellos, sus documentos de incorporación, para iniciar el diálogo entre ellos, para procurar la unidad querida por el Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 17 y que ellos no han podido lograr aún. Y nuestros hermanos protestantes en el Consejo Mundial de Iglesia, en sus documentos de incorporación, y dicen, muy bien, hay que felicitarlos por esto, porque fueron muy sinceros cuando dijeron que la realidad de división de ellos es un enigma, es un escándalo y es un pecado que atenta contra lo originalmente dispuesto por el Señor. Entonces, ellos mismos están en la incertidumbre. ¿Tú me entiendes? Y en la práctica también lo sabemos, con elementos, por ejemplo, con aspectos en que generalmente podemos estar de acuerdo, pero en la forma en que lo creemos y lo aplicamos, estamos divididos, como por ejemplo, o están divididos, como por ejemplo, en cuanto a la salvación del alma. ¿Tú me entiendes? En cuanto al santo bautismo, como sacramento de iniciación cristiana. O sea, y nadie me diga a mí, y solamente para mencionar un ejemplo, que el tema del santo bautismo no es medular o no es importante. Tanto así que el Señor lo estableció como medio a través del cual nosotros nos incorporamos a su cuerpo, que es la iglesia. Es la gran comisión al final de Mateo 28. Vayan y prediquen esta buena noticia a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado o lo que yo les he conferido. Entonces, ¿cómo, puesto que me haces la pregunta, qué tengo yo que pensar, qué pienso yo acerca de una maravilla como esta?
que es un regalo y una bendición de Dios que me hace estar seguro y optimista. Yo estoy optimista. Excelente, excelente. Sí, comentemos un poquito sobre esto de la maravilla del magisterio. Has lanzado varios puntos interesantes. Quisiera tocar algunos. Por ejemplo, referías que como pastor protestante te encontrabas con un gran dilema intelectual y moral. El dilema intelectual es que te tenías que destrozar los sesos por ver de tener una teología correcta en medio de tantas propuestas de diferentes denominaciones y con los respectivos pastores y académicos, entre los cuales fuera de la denominación de uno se encuentran los que saben hebreo, arameo, griego, Exacto. unos que parecen tener los frutos del Espíritu Santo, al menos a una primera vista, Seguro. pero que se contradicen entre sí, ¿no? Entonces el tema intelectual no es sencillo. Uno dice, bueno, apliquemos el correcto método hermenéutico. Hay pastores que aplican el mismo método hermenéutico, digamos, por ejemplo, el histórico crítico, y llegan a conclusiones diversas. Tienes pastores arminianos y pastores calvinistas aplicando el método histórico crítico con conocimiento de hebreo, arameo y griego, y ambos te dicen que la Biblia se interpreta sola, que se interpreta a sí misma, y discrepan, ¿no? Pero son eminencias académicas. ¿Y qué discrepancia tienen? ¿Y qué discrepancia tienen? Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Y es verdad, tienes toda la razón. Y por supuesto, el dilema ese intelectual que lleva entonces al dilema moral. Eso, el dilema moral, que me parece tan bueno que hayas tenido esa responsabilidad, ¿no? En tu misma época de protestante, de decirte, ¿qué estoy transmitiendo yo a las almas? Si yo les transmito el error, ¿no podré estar de algún modo poniendo en juego su salvación eterna? ¿Cuánto quisiera que más pastores protestantes se hagan esa pregunta, ¿no? Que analicen la posibilidad de estar equivocados en vista de que hay pastores protestantes con igual o más estudios, bien intencionados y que procuran vivir cristianamente en otra denominación y que creen lo contrario. Entonces, deberían cuestionarse más eso, tal vez la posibilidad de estar equivocados y bajo esa posibilidad decir qué implicancias tiene de que yo enseñe lo equivocado a mis feligreses, ¿no? Entonces, claro, frente a ese dilema intelectual y ese dilema moral, el regalo del magisterio es un regalo que nos da la solución. Exactamente. Porque ya no depende de nosotros. Yo siempre repito a este respecto la frase del converso de protestantismo a catolicismo Brandon Damm en el libro Evangelical Exodus, publicado en 2016. Es un libro alucinante. Se trata de un conjunto de seminaristas o académicos protestantes que van a estudiar una maestría en apologética en un seminario bautista del sur fundado o cofundado por Norman Geisler, que es uno de los académicos protestantes más prominentes y que ha escrito libros en contra del catolicismo. Pero al mismo tiempo, Norman Geisler tiene simpatías por el tomismo y los forman con tomismo junto con protestantismo, una combinación un poco curiosa, ¿no? Y sucede que muchos de esos estudiosos, de esos jóvenes, terminan convirtiéndose al catolicismo. El libro Evangelical Exodus resume las historias de conversión de ellos de sus propias plumas. Entonces, Brandon Damm dice, es realmente liberador ser católico. Ya no tengo que inventar mi propia teología. Es alucinante, ¿no? Porque claro, uno tiene que inventar su propia teología en medio de todas las discusiones si es que no cuenta con algo como un regalo, como el magisterio. Entonces, para aceptar la verdad que Dios nos regala a través del magisterio se requiere, claro, esta humildad, la humildad del intelecto. Eso estaba pensando, correcto. Decir, yo no tengo que inventar mi propia teología, sino recibir el regalo que Dios me ha dado por medio de su iglesia, no tengo que inventar la pólvora. Y esto va en línea con lo que revela Jesús en Mateo 11:25. Dice, te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Entonces, correcto. Inventar nuestra propia teología, crear la propia innovación teológica, la propia iglesia, la propia escuela, la propia reforma, la propia revolución teológica, la propia innovación teológica, etcétera, pues requiere ser muy sabio y entendido. Y así muy sabios y entendidos eran Arrio y Pelagio y Nestorio. Eran hombres sumamente inteligentes, sí, señor. ¿verdad? Sí, señor. Pero en cambio, decir descubrir la teología correcta no depende de mí, sino de aceptar un regalo que Dios me ha dado,
eso, pues, requiere de humildad, ¿no? Requiere Sí, humildad. me pasó, por ejemplo, cuando una de las cosas que yo recuerdo que analicé mucho fue cuando me cuestioné, oye, pero ven acá, no estaré pecando yo, en mi caso personal, no estoy acusando ni juzgando mal a nadie, ni reprobando, pero en mi caso personal, yo me llegué a cuestionar, oye, no estaré pecando de soberbia cuando yo entiendo que me puedo desatender de todo lo que hay entre el texto bíblico y yo. ¿Lo entiendes? Entonces, yo puedo prescindir, por ejemplo, de los padres de la iglesia. Por ejemplo, yo me cuestionaba, ¿puedo yo prescindir de los padres de la iglesia? ¿Puedo yo prescindir de lo que otros hermanos llaman tradición? Entonces, ¿es el texto bíblico y yo? O sea, yo puedo prescindir de lo que a lo mejor el Espíritu Santo ha dicho correctamente a la iglesia o a los cristianos durante este periodo de tiempo. O sea, claro, porque yo traté de solucionar el asunto diciendo, no, entonces el texto bíblico y yo, porque yo no quiero hacerme católico. Entonces el texto bíblico y entonces me cuestioné, pero espérate, estoy pecando de soberbia. Pecando de soberbia, o sea, yo no puedo prescindir, yo tengo que ser humilde y por eso es que me gustó mucho esa palabra tuya. Yo la estaba cavilando, o sea, yo estaba pensando en eso, es verdad, el magisterio o sea, esta maravilla o este regalo del magisterio abona o fomenta la humildad intelectual, la humildad intelectual. Por ejemplo, para concluir mi parte, por ejemplo, cuando un hermano no católico dice, no, es la Biblia, no, es lo que dice la Biblia, yo me cuestiono, pero es que acaso no nos enseñaron en el mismo seminario que nosotros interpretamos la Biblia según la doctrina de la denominación a la cual pertenecemos? No sé si me capta. O sea, decir, no, yo no necesito magisterio, pero cuando yo enseño la Biblia, y de ahí vienen, por ejemplo, esas dos tradiciones protestantes que tú estás diciendo, el calvinismo y el arminianismo. O sea, no se dan cuenta de que se están acercando a la Biblia no de forma tan inocente o neutral, tú sabes, ¿cómo diríamos? Sino que ellos tienen sus lentes, tienen sus preconcepciones. Y a través de eso, que una vez escuché a uno que llamaba la teología sistemática o la teología bíblica, es la teología dogmática o la teología sistemática, la teología bíblica de ellos, según la óptica doctrinal de ellos. Sí, muy, ¿no? Dale. No, eso es lo que te iba a decir. O sea, mira, y ya me estás planteando el primer punto. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces, esta maravilla de este regalo del magisterio, como la forma en la que se lleva a cabo el criterio de autoridad establecido por el Señor, te hace humilde, my friend. Te hace humilde. Efectivamente, ¿no? Un criterio de autoridad que sea simplemente la Biblia nos lleva al problema siguiente. Porque acá lo que yo quiero explicar, más que tirarme con unas toneladas de argumentación bíblica y patrística, que no es el contexto actual de mi trabajo público, quiero hablar desde la vivencia, ¿no? Desde cómo yo lo vivo y cómo yo veo que viven personas que yo conozco. Entonces, esta cuestión del magisterio, claro, requiere esa humildad intelectual porque requiere un asentimiento. Es la palabra que utiliza el catecismo. Es como cuando se habla de la gracia. O sea, cuando Dios nos da la gracia, nosotros podemos resistir a esa gracia. Claro. No resistirla implica sentir y entonces la gracia opera. Al mismo tiempo, Dios quiere regalarnos su verdad. Y Jesús, como bien explicabas, nunca habló de yo voy a regalarles que ustedes tengan la verdad de primarias en asuntos esenciales y en los asuntos secundarios no importa. Correcto. No, en capítulo 16 dice la verdad completa. Completa. En Mateo capítulo 28 Jesús dice, vayan y enséñenles a guardar todas estas cosas que yo os he mandado. No dice nomás lo esencial y en lo secundario, pues cada uno que vea lo suyo. Ahora bien, esto fomenta la humildad porque si la regla de fe es la escritura, pues seamos prácticos, o sea, en la práctica la escritura es el libro que está ahí disponible, al menos en un sentido material. Dicho eso, el propio académico protestante Kate Mattinson establece que todas las apelaciones a la escritura son apelaciones a interpretaciones de la escritura.
Entonces, de acuerdo a esta premisa de este propio académico protestante, él no es católico, no está defendiendo a la Iglesia Católica. De hecho, él es un defensor de la sola Escritura. Ha escrito un libro entero en 2017 defendiendo la sola Escritura. Pero aún así él dice eso. Entonces, bajo la premisa de ese gran académico protestante, podemos pensar lo siguiente. Si yo digo que la Escritura es la única autoridad, pero al mismo tiempo la Escritura, todas las apelaciones de la Escritura son apelaciones a interpretaciones de la Escritura, al final de cuentas yo soy la autoridad. Si la Biblia es la autoridad, pero todas las apelaciones a la misma son mi interpretación de la Biblia, entonces yo soy la autoridad última, lo sepa o no. Entonces hay varios protestantes que se indignan de la doctrina de la infalibilidad papal. O sea, ¿cómo se puede creer que haya un hombre que infaliblemente pueda definir doctrina? Cuando la infalibilidad papal es un carisma que aplica de forma muy especial en circunstancias muy particulares y en unas veces pues que son relativamente pocas a lo largo del tiempo. En cambio, lo que nosotros tenemos es que, no en teoría, nadie lo diría así en teoría, pero en la práctica, para sí mismos, varios protestantes se autoconciben como el propio Papa, como intérpretes infalibles de la Escritura, de tal modo que lo que ellos interpretan como lo que dice la Escritura es en la práctica lo que de verdad dice la Escritura, como que no hubiera mediación entre la verdad de la Escritura y su interpretación. Mira, para que alguien, perdona, para que nos puedan entender bien, es como si yo dijera, aplicándolo aquí a nosotros, aquí en el tiempo y en el espacio, es como si yo dijera, yo no tengo que atenerme a las autoridades civiles, ¿okay? Ni el sistema de cortes ni de derecho, cuyo órgano inapelable en último caso es la Corte Suprema. Yo no me atengo a eso porque esos jueces son unos corruptos, porque los primeros que deben hacer cumplir la ley no la cumplen. Por lo tanto, yo no necesito a esos medios o a esas formas de orden público, sino que yo me entiendo directamente con las leyes y yo determino de las leyes cómo se deben interpretar y cómo se debe aplicar. Pregunto, en la práctica, ¿alguien podría vivir así? O sea, si todo el mundo tuviera esa actitud en el aquí y el ahora, ¿sería posible una sociedad? ¿Sería posible un Estado? O sea, ¿sería posible un orden civil? No, en lo absoluto. Claro, como toda comparación es imperfecta, ¿no? Como toda metáfora es imperfecta, pero así es como yo lo he explicado a los hermanos en algunas ocasiones y me entienden bastante bien. Sí, y de hecho, sin esa instancia de autoridad que sea vinculante, pues lo que nosotros encontramos en la práctica es que, claro, una sociedad no se podría sostener con una cohesión, con cohesión social. Y el punto es que el equivalente a eso es la unidad de la iglesia, aquello por lo que rogó Jesús, por lo que tanto oró al Padre en Juan capítulo 17. Entonces, bajo esta perspectiva es razonable entender, no voy a entrar en una argumentación bíblica detallada, pero sí decir que desde nuestra vivencia, desde lo que encontramos en nuestro espíritu, es un regalo que Dios nos da también para preservar la unidad de la iglesia. Otro punto que quería señalar antes de pasar a otra cuestión era esto que dijiste, que el magisterio es independiente de si se portan bien o se portan mal, los miembros de la jerarquía, y efectivamente, o sea, Dios protege a su iglesia incluso por sobre esas circunstancias particulares. A este respecto me gusta muchísimo lo que dice este gran sacerdote Flaviano Matuli en su libro Diálogo con los Protestantes, página 22, abro cita. Además, la iglesia es como una familia, y como en cada familia hay de todo, hermanos que se portan bien y hermanos que se portan mal. Hasta los mismos papás pueden tener defectos. Pues bien, ¿qué pensarías de un hermano que dijera, puesto que en mi hogar hay muchos problemas, me voy a vivir en la casa del vecino, donde hay pura paz y tranquilidad? Sin duda, no estarías de acuerdo con su actuación. En efecto, en lugar de ayudar a resolver los problemas de su familia, con su decisión los aumentaría más. Fin de cita. Correcto. Eso es lo que tenemos, ¿no? Que fijándose la gente tanto en los hombres, en los defectos de los hombres y los miembros de la jerarquía, termina muchas veces saliéndose de la iglesia y desgarrando el cuerpo de Cristo, desgarrando la unidad de la iglesia. Sí, porque entonces yo sé que tú quieres pasar al siguiente tema, pero entonces el criterio de autoridad, al negar el criterio apostólico que se materializa en el magisterio, entonces inmediatamente el criterio de autoridad vendría a ser yo. O sea, por ejemplo, si yo digo, yo debo estar donde me sienta bien, porque
porque mi sentimiento, o sea, esas sensaciones que redundan en mi cuerpo, me dirigen certeramente a lo que, a lo que es correcto. Entonces, yo me siento bien con esa otra señora. Por lo tanto, yo dejo la mía y me voy con la otra porque con la otra yo me siento bien. ¿Tú me entiendes? Entonces, el criterio soy yo. El criterio viene a ser subjetivo. El criterio viene a ser, pues, reducido y me lleva al equívoco. Y por eso es bueno, y te felicito que hayas planteado este primer punto, porque déjame decirte, no se habla. En los medios tú no notas que se hable con meridiana responsabilidad sobre esto. Y en los medios, por lo general, lo que ocurre es una sentencia. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que observar esto. Sí, pero espérate, explícame cómo se da, ¿tú me entiendes? Explícame la maravilla de esto, ¿sabes? Para que yo lo vea, no tanto como una imposición, aunque no hay nada malo con la imposición, sino que lo vea además como una bendición, como una demostración del amor de Dios que nos guarda y nos resguarda, ¿tú me entiendes? Y nos preserva. Exacto, ¿no? O sea, en resumen, el magisterio es esto, es un regalo del amor de Dios. Y ahora vamos a un gigantesco, tal vez el más gigantesco regalo del amor de Dios que podemos tener en esta vida, la Eucaristía. Ah, wow. Coméntanos sobre la maravilla de la Eucaristía. Ay, hermano, ¿en qué lío tú te has metido? Mira, aquí entre tú y yo, yo quisiera, Bueno, yo quisiera lucir inteligente, ¿verdad? Y causarte buena impresión. Pero la verdad, es que yo no soy tan inteligente como piensa mi mamá. ¿A qué me refiero? El Señor, entiendo yo, la providencia divina, me fue mostrando de forma contundente a nivel intelectual un montón de cosas, pero yo no fui por esa fuente que tú señalaste, que es el ejercicio moral de lo que yo iba aprendiendo y a conciencia sabía que era lo correcto. Pero, cuando me confronté con la Eucaristía y sobre todo, hay varios aspectos de la Eucaristía, sacramento, memorial, comunión, etcétera, pero sacrificio, pero sobre todo el elemento de la presencia real, de la presencia, eso fue lo primero que me cautivó. Yo no tenía cultura religiosa en el sentido de que yo no, o sea, lo que yo iba conociendo del catolicismo, pues venía por el estudio, venía por los libros, venía por la investigación, tú sabes, en la biblioteca, etcétera. ¿Tú entiendes? Pero no había, ¿cómo diríamos? Un contacto experimental. O sea, todo lo que yo iba descubriendo no bajaba a mi corazón, a mi corazón. Pero hermano, cuando descubrí ese elemento, ese aspecto de la presencia real del Señor, y no fue que lo descubrí porque tuve una visión, ni mucho menos, sino porque es de forma indudable el sentido que le dio el Señor. ¿eh? Por ejemplo, en el discurso del pan de vida, allá por San Juan capítulo 6, y yo recuerdo que yo estudiaba en la mejor escuela teológica que había en Puerto Rico. Ay, hermano, que si tú entras a ese lugar, una biblioteca de 4 pisos, una cosa increíble. Y entonces uno de los niveles era solamente Biblia, obras de consulta, revistas especializadas. Bueno, imagínate cuando yo vi las obras, especialmente en artículos especializados, de algunos exégetas bíblicos protestantes, admirados por mí incluso, que reconocían ese problema, así lo ponían ellos, ese problema de la intención de lo seguramente era la intención literal del Señor, o de que lo entendieran de la forma más literal posible. Esto ellos hablando en cuanto al capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida, esos más de 40 versículos que el Señor habla con su boca de comer acerca de eso. No, pero no solamente eso, porque podemos ir al exégesis, pero también la forma exactamente en esa misma sintonía que lo entendieron los primerísimos cristianos, ¿verdad? Que podemos constatar en fuentes extrabíblicas, no solamente la Biblia, ahí podemos ir largo y tendido,
pero también fuentes extrabíblicas que nos hablan de la fe, la vida práctica y la conducta de los primerísimos cristianos, comenzando con la didaje, que ningún experto data después del año 90 y que no pocos se atreven a decir que es de mediados del siglo I. Entonces, cuando tú dices, pero, y tú lees ese instructivo, y tú ves que la Eucaristía es el centro del culto de los cristianos, Y sí, y del entendimiento que tenían ellos de ese culto como un verdadero sacrificio. Me parece que está en el capítulo 14. Tú dices, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, Dante, cuando tú atiendes, por ejemplo, el testimonio de San Justino Mártir en su apología al emperador Antonino Pío, pasadito el siglo I, estamos hablando de cerca del año 110, no más. Y San Justino Mártir le explica al emperador Antonino Pío en qué consistía el culto o la liturgia de los cristianos. De principio a fin, el orden de la misa. Y cómo lo que se llamó en primera instancia el partimiento del pan era, una vez más, el centro de esa liturgia que practicaban los cristianos. Tú dices, pero ven acá, esto no es un invento de los católicos estos por allá por el siglo IV. Entonces, por un lado tengo, Dante, lo innegable que es la intención del Señor en el Santo Evangelio cuando establece, ¿no? La realidad de este misterio maravilloso de su presencia real en el partimiento del pan, en el culto de los cristianos, sino que también es la forma en la que los primeros cristianos entendieron siempre, incluso los padres de la iglesia pasado el siglo I por el siglo II, III, etcétera. Y entonces, una vez más, el aspecto aquel que tú traiste muy bien de la humildad, ¿tú me entiendes? Entonces, no se trata de lo que me parece a mí, según ¿cómo diríamos? Según mi perspectiva dogmática. ¿Tú me entiendes? Pues yo digo, pero ven acá. Entonces, para mí, esto se reduce a la cena del Señor, y la cena del Señor como memorial es un símbolo que contradice también la Sagrada Escritura, en el sentido de que memorial desde el Antiguo Testamento no es algo que tú recuerdas, es algo que tú actualizas. Es algo que tú actualizas. Por eso los hermanos judíos todavía, los que practican su fe, cuando están celebrando la Pascua, ponen una silla para el profeta Elías. Ellos lo hacen el profeta Elías, porque esto en cualquier momento, o sea, nosotros estamos viviendo, según creen ellos, ¿no? Estamos viviendo aquello. O sea, no fue lo que pasó, es que una noche como hoy, ¿sabes? Es una cosa maravillosa, te lo digo. Entonces, otro aspecto importante es que cuando tú entras en contacto con este misterio de la presencia real, entonces tú descubres varios elementos también, como por ejemplo el elemento sacramental, por el cual ese Señor se me da como alimento, que es algo formidable. Y otra cosa es que ese alimento que se me da es el fruto de un sacrificio también, de un sacrificio. Y voy a tratar este otro aspecto. Malaquías 1, 10 y 11. Aquí el profeta anuncia un sacrificio que agradará a Dios. No como los sacrificios que él estaba reprobando, que Dios estaba reprobando a través de su profecía, sino un sacrificio que se iba a llevar a cabo, no en Jerusalén, sino en todo el mundo. No, y mira qué escandaloso. No solamente iba a ser protagonizado por sacerdotes y participado por hebreos, sino por gentiles en todo el mundo. Entonces yo me pongo en la perspectiva de esa gente, porque esa es la exégesis bíblica. Entonces, pero esto es un escándalo. ¿Cómo es posible? Un verdadero sacrificio para ellos es en el templo de Jerusalén, ¿sabes? Y la casta o las personas que protagonizan y participan de ese sacrificio son aquel pueblo elegido por Dios. Entonces tú me estás hablando de que ese sacrificio, ese culto de verdad se va a llevar a cabo en todo el mundo. Pero ¿dónde se lleva a cabo una cosa como esa? ¿Dónde se cree una cosa como esa? Entonces todo eso me fue acercando más a la Iglesia Católica. Otra cosa que, esto lo recuerdo, yo te agradezco tanto esta entrevista, hermano, porque me haces
tú me haces recordar tantas cosas. Y yo sé que tú me entiendes y tu comunidad tiene interés para entender, porque esto yo no lo expreso en público, porque por lo general me piden otras cosas, pero mira, te tengo que participar algo. Yo recuerdo que buscando razones para no creer esto, yo me referí al testimonio de un exégeta bíblico español que yo admiraba mucho. Entonces, él había sido sacerdote y se había hecho protestante. Ahora no recuerdo ni de qué denominación. Entonces, él dice que el último escollo que él tenía para hacerse protestante era esa profecía de Malaquías. Entonces, él busca ayuda para que le digan cómo resolver ese escollo. Entonces, otro teólogo protestante le dijo a él, eso se resuelve con el texto de Hebreo que habla de los sacrificios de alabanza, de los sacrificios de alabanza. Entonces ahí me desilusionó tanto, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que un exégeta que no puede prescindir de la intención del autor, ni el contexto histórico en el cual el autor está hablando? ¿Cómo es posible que prescinda de ese contexto para hablarnos de otra cosa distinta, que no tiene que ver con sacrificio redentor, sino con sacrificio de alabanza, como una expresión de gratitud o de adoración o lo que tú quieras, pero que no tiene categoría salvífica o de salvación? O sea, y cuando iba descubriendo esto y otras cosas más, porque no quiero consumir más tiempo, eso me acercó mucho, mucho más. Pero fue la Eucaristía, volviendo al tema, Dante, la Eucaristía. Eso yo estaba fascinado, hermano. Yo apenas podía conciliar el sueño, porque ahí entonces por primera vez yo, yo pude experimentar más cerca todavía la invitación que el Señor me iba haciendo. La invitación que el Señor me iba haciendo. O sea, porque ya cuando tu conciencia está informada, tú tienes la responsabilidad, tú tienes la responsabilidad. O sea, yo no estaba perdido. O sea, yo estaba bien intencionado, chicos, yo estaba bien intencionado, pero ahora mi conciencia estaba siendo informada y por lo tanto yo tenía que actuar de acuerdo a mi conciencia. ¿Okay? E ir en contra de mi conciencia y lo que me estaba indicando el Señor y de lo que yo sabía que era lo correcto, era entonces pecado. Y era un pecado gravísimo, era un pecado gravísimo. Y todo esto se me matizó mucho, mucho más cuando después de eso fui donde un sacerdote. Y claro, yo busco un sacerdote, tú sabes, a nivel nuestro, tú me entiendes, un tipo bien preparado, un tipo autor de libros, teólogo, tú sabes, una cultura religiosa bien formada, un tipo con un nombre en la academia. Y le digo, padre, y le expliqué estas cosas, y padre, ayúdeme, asesóreme, ¿qué tengo que hacer? Y él me llevó por otro camino, me llevó por otro camino. Y después que yo tengo ese diálogo con él, porque él me dijo que yo no tenía que hacerme católico, ni mucho menos, yo me pongo a pensar, pero ¿dónde está el elemento de conciencia? O sea, él no solamente me interpretó mal y me expuso mal los textos del Vaticano II, sino que me indujo a actuar en contra de mi conciencia. ¿Y por qué traigo este último elemento, aunque no tenga que ver tan directamente con el tema, Dante? Porque quizás a nosotros, a ti y a mí, nos están viendo y escuchando alguna persona o algunas personas a las cuales el Señor esté llevando por este camino. Y si esto es lo último que yo voy a decir, Dante, yo quiero decirlo de frente y de la forma más clara posible. Si a alguien el Señor le ha mostrado este camino y su conciencia está informada a este nivel, usted tiene la responsabilidad de actuar de acuerdo a su conciencia. Y esto no quiere decir que a usted le vaya bien, esto desde el punto de vista humano, esto no quiere decir que a usted lo vayan a aplaudir, ¿tú entiendes? Y de la misma manera, a los hermanos católicos que tienen conciencia de estas cosas, no es el momento para irse de la iglesia, sino el momento de perseverar en estas maravillas. Y por eso es que esto que estamos haciendo tú y yo, Dante, me parece que es una gran contribución que estamos haciendo a muchos hermanos católicos y muchos hermanos no católicos que son hombres y mujeres de buena voluntad y que están dispuestos a escuchar nuestra versión del asunto y que ellos lo sometan a investigación y a oración, a ver lo que sucede. Muchas gracias, Fernando. Hay muchos puntos muy interesantes en lo que has comentado, ¿no? Bueno, cuando uno tiene amor por la Eucaristía, esto sale.
Y claro, eso es lo que yo quiero que aquí se transmita, ¿no? No se trata de una avalancha de textos bíblicos o patrísticos, sino de explicar nuestra alegría, nuestra vivencia, nuestro entendimiento de la maravilla que hay en la fe católica, que hay en la Iglesia Católica, y lo de la Eucaristía es central. Y todo conocimiento implica una gran responsabilidad. Hay una película, El Hombre Araña, que dice, Así, todo poder conlleva una poder, gran responsabilidad. Bueno, el conocimiento es poder, entonces se puede decir también, todo conocimiento conlleva una gran responsabilidad. Y correcto. esto, último que tú decías, es nada más que las palabras del propio Jesús adecuadas a este contexto, porque Jesús en Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. Entonces, el que tiene información, el que tiene la gracia de acceder a cierta información, tiene la responsabilidad de responder a esa gracia. Y el propio Jesús que dijo, ahora que yo he venido a hablarles estas cosas y ya no tienen excusa porque ya hablé, ese mismo Jesús en Juan 6:53 dijo, el que no come la carne y no bebe la sangre del Hijo del Hombre no tendrá vida eterna. Entonces allí están sus palabras. Y nótese cómo en Filipenses capítulo 12 nos habla de la gigantesca humildad, amor de Jesucristo, que aún existiendo en la forma de Dios, se rebajó a la forma de siervo. Imagínense en el catolicismo cómo entendemos el amor de Dios, de la humildad, de incluso rebajarse también a la forma de pan para permanecer con nosotros. Y cuando uno entiende ese amor, tiene que dejarlo todo. Entonces, lo que yo veo en tu testimonio, Fernando, es un reflejo de lo que dice Mateo 13 del 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba buenas perlas, el cual, habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Porque tú te encontraste con la Eucaristía al final de cuentas. Eso fue lo decisorio, según tú relatas en tu propio testimonio. O sea, hay muchas disquisiciones teológicas y todo eso, pero al final de cuentas está la Eucaristía, que es la perla del gran precio, y si hay que pagar que nos calumnien, que amigos nos den la espalda, dejar la congregación protestante en que uno está, dejar ingresos económicos, prestigio, posiciones académicas, dejar cierta tranquilidad en la vida familiar que uno viene llevando bajo el estándar que normalmente tenía en el marco protestante, pues dejar todo eso es una cosa muy seria, pero vale la pena por tener la perla del gran precio ahí, Jesús, con su presencia real en la Eucaristía. Para ir cerrando. Bien, Fernando, entonces vamos al último bloque sobre la maravilla de ser católicos, la espiritualidad católica. Wow. ¿Cómo desde el conocimiento de la espiritualidad católica tú entiendes esta maravilla de ser católico? Mira, a mí me ayudó mucho la, lo que yo llamo a veces en mis videos la riquísima tradición espiritual y mística de la iglesia. Cuando yo hablo de esto, me refiero sobre todo a la teología espiritual católica, pero ¿cómo diríamos? No quiero sonar despectivo. La teología espiritual tradicional. O sea, la que tiene como fundamento la Sagrada Escritura, pero también la Santa Tradición. Y se sirve también como fuente de los escritos y experiencias de los grandes santos. O sea, todo eso. Pues yo me puse y me emociona mucho también porque hasta hace poco teníamos un grupo de apoyo para hombres en mi parroquia. Y entonces, y la labor mía consistía en exponer esa rica tradición espiritual y mística a los hombres. Y me di cuenta del fruto tremendo que eso producía. Porque ya yo no tenía que depender, como por ejemplo podía ser en el pasado, de bueno, esto es lo que dice este pasaje bíblico, esto fue lo que quiso decir el autor, ¿qué es lo que ustedes opinan? No, ya no, porque ahora tenía un fundamento sólido, toda una tradición. Y lo que me emociona de esa tradición, sobre todo, es hacerme consciente de que mi relación con Dios consta de un organismo espiritual, para lo que se requiere que mi alma esté en amistad con Dios, lo que llaman la gracia santificante o la gracia justificante. O sea, estar en amistad con Dios en esos términos te aprovisiona, o sea, te da un armamento
te da una fortaleza, te da, por ejemplo, para ir a lo concreto, te da, por ejemplo, virtudes teologales y morales, te da dones del Espíritu Santo. O sea, hace, por ejemplo, y te hace más consciente de que los dones no es lo mismo que los carismas. Y esto es muy importante. Esto es una cosa que yo debo distinguir en cuanto a este tema se refiere, que todo esto me ha hecho consciente de que una cosa es los carismas que de parte de Dios transitan a través de mí y de ti para servir a los demás. Y otra cosa muy distinta es ese organismo espiritual del cual estoy hablando. ¿Okay? Y del cual nos hace consciente la rica tradición espiritual y mística de la iglesia. Es decir, para que me entiendan bien, yo puedo tener el carisma de resucitar muertos y estar en pecado mortal. Pero ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa? Sí, porque los carismas se dan a través de ti y o a pesar de ti para servir a la gente, pero el objetivo primario no es la santificación, ni la tuya ni de la gente. O sea, el carisma no me santifica a mí. El Señor, por alguna razón misteriosa, qué sé yo, me usa a mí, o te usa a ti, o usa a cualquiera. ¿Tú me entiendes? Pero eso no tiene que ver necesariamente con ese organismo espiritual sin el cual yo no crezco espiritualmente y sin el cual yo no logro el ideal de santidad. Y esto, tengo que distinguir esto como una de las maravillas de la espiritualidad católica para mí, porque esto me ha hecho consciente de que yo debo estar muy alerta, Dante, muy alerta, porque tú y yo tal vez podamos correr el riesgo. Como me gusta a mí cuando comparto esto, me gusta a mí hablarle a los seminaristas y a los sacerdotes, les hablo sobre esto también, les hablo de frente y muy directo. Y les digo, debemos tener mucho, mucho cuidado. Porque si se manifiestan carismas a través nuestro, por ejemplo, digamos, usted es un gran exponente de la predicación. Bueno, a lo mejor tú gozas del carisma de lo que en el Nuevo Testamento se llama el carisma de profecía. ¿Tú entiendes? O el carisma de doctorado, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que tú estés en buenos términos con el Señor. Y si a través de ti se está manifestando ese carisma, por mencionar un ejemplo, tú podrías verte tentado a pensar, ven acá, esto de las cosas espirituales como que no son tan ciertas nada, porque yo no estoy bien delante del Señor, tengo la conciencia moral de estar en pecado mortal y aún así el Señor me usa. ¿Tú me entiendes? Ese es el peligro que nos estamos corriendo. Y por eso cuando comparto estos temas a los servidores y repito, a los seminaristas y a los sacerdotes, les hago muy consciente de esto, de eso, que ellos tienen que estar muy pendientes del organismo espiritual y no tanto estar ávidos y depender de los carismas que transitan a través de ti. No sé si me estoy dando, tú que conoces mejor a tu comunidad, sabrás si me estoy dando a entender. O sea, el organismo espiritual es absolutamente necesario para que se logre en mí el ideal de la santidad, sin la cual nadie va al Señor, sin la cual nadie logra la visión beatífica. Mira, en el Santo Evangelio, el gran día de juicio, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre expulsamos demonios. Y el Señor dice, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca, y esta palabra está en todos los manuscritos, nunca les conocí. O sea, nunca tuve intimidad contigo. Entonces tú dices, pero esto como que va en contra del sentido. Y me gusta tratar este tema también, y te lo agradezco también, porque esto también podría advertir a los fieles de que no se dejen impresionar. O sea, si alguien en nombre del Señor pues te participa de un carisma, digamos, espectacular o contundente, o se logró un milagro tremendo en tu vida, no te impresiones por la persona. Impresiónate por el Espíritu Santo que usó esa persona, independientemente de los atributos de esa persona, para servirte a ti. Y esto, mira, me gusta mucho esto de la espiritualidad católica, porque la espiritualidad católica no es algo de ultratumba. O
sea, no es algo concreto, es algo de lo que tú puedes hablar, es algo San Juan de la Cruz, uno de los grandes maestros, tú sabes, Santa Teresa de Jesús y todos esos grandes santos, ¿tú me entiendes? Pero sobre todo la doctrina de San Juan de la Cruz, que hace consciente de todo esto, San Agustín de Hipona también, el gran Santo Tomás de Aquino, o sea, todos estos grandes santos y todos estos grandes teólogos ocuparon espacios importantes en sus teologías y en sus sistemas teológicos para hablarnos acerca de la espiritualidad y de la relación con Dios a este nivel. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad católica, para responder concretamente a la cuestión, me gusta relacionar o distinguir esos dos aspectos. Una cosa es el organismo espiritual y otra cosa es los carismas. Y el estar consciente de eso a mí me ha hecho un gran bien, Dante. Me ha hecho a mí un gran bien. De que yo debo estar más preocupado o más ocupado de mi relación con Dios que de lo que puedan percibir otras personas a través de estos medios. A eso es a lo que me refiero. Por eso tú y yo, antes de comenzar esto, nos pusimos en presencia de Dios. Eso la gente no lo vio. Eso la gente no lo vio. Y cuando tú y yo terminemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un gesto de acción de gracia a Dios nuestro Señor. Tú sabes, porque si tú y yo no tenemos conciencia de que somos meros siervos inútiles, ¿tú me entiendes? Y si tú y yo nos vamos a escudar o nos vamos a, ¿cómo diríamos? O vamos a acallar nuestra conciencia, pues porque yo tengo la capacidad, porque yo tengo los estudios, porque yo tengo la habilidad. Entonces podemos estar cometiendo un gran error, porque esos carismas que se están manifestando a través de nosotros, muy bien, podrían condenarnos también. No por parte de Dios, sino porque hemos sido unos irresponsables, sirviéndonos de estos medios, no para gloria de Dios, sino para acallar nuestra conciencia y lograr un reconocimiento de las demás personas. Y por eso es que el ambiente en el cual tú y yo estamos haciendo esto y hacemos todo lo demás, aunque sea, por ejemplo, tus famosos debates, por ejemplo, o tus exposiciones, o también muchas intervenciones que yo he visto de ti cuando interactúas sobre alta filosofía y ese tipo de cosas, que yo te escucho y yo digo, a rayo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Pero este hombre no es economista, no se supone que... Y yo digo, esto tiene que ser un carisma. Esto tiene que ser un carisma, ¿tú me entiendes? Y nada, y eso es lo que yo, lo más que me llama la atención en cuanto al tema de la espiritualidad católica se refiere. Te agradezco bastante, Fernando, esas palabras en este tiempo de Cuaresma en que tenemos que meditar, reflexionar, humillarnos ante el Señor, convertirnos, que es una lucha de todos los días. Pues vienen muy bien, ¿no? Esa reflexión de que no porque tengamos determinados carismas, automáticamente tenemos asegurado el cielo o nuestra relación con Dios en este momento, y que más bien lo más importante es esa relación con Dios. Me gusta cómo conectaste la idea con lo del organismo, porque precisamente sí, la iglesia es cuerpo de Cristo, como explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Y ese cuerpo místico incluye a los santos, a esa Santa Teresa del Niño Jesús, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, etc. Y cuando nosotros estamos en estado de gracia, en amistad con Dios, somos parte de ese cuerpo místico y nos beneficiamos de esa comunión de los santos, y también nosotros con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios, con nuestra caridad, podemos beneficiar a personas en ese cuerpo místico, y también intercediendo ante Dios a personas que quedan fuera del mismo para que puedan ser incorporadas, ¿no? Excelente. ¿Qué pasa con un dedo, por ejemplo? O pensemos un miembro que podamos ver como más valioso, un ojo. El ojo es un miembro muy valioso, permite ver. ¿Ya qué pasa si un ojo lo separamos del cuerpo y lo dejamos ahí, a sí mismo? Que tenga su vida por separado del cuerpo, se muere. Entonces, cuando nosotros pretendemos tener una vida espiritual de nuestra relación personal con Dios, pero sin los sacramentos, sin la iglesia, sin la intercesión de los santos, sin la protección de la Santísima Virgen, sin la comunidad
si queremos tener una relación con Cristo por fuera del cuerpo de Cristo, es como un ojo que quiera tener relación con la cabeza, pero estando fuera del cuerpo. Y eso simplemente muere, ¿no? Entonces, ese es un llamado a la humildad, entender que nosotros dependemos de las otras partes del cuerpo y que por nosotros mismos no somos nada. No importa de qué miembro del cuerpo humano estemos hablando, porque miembro separado de los demás, sin la ayuda de los demás, sin la ayuda de esa comunión de los santos que sería el cuerpo espiritual, muere. También me parece muy importante esto que hablaba de los carismas. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento habla a través de un asna. Entonces Dios puede hacer profecía por medio de un animal irracional. Y de hecho los asnos suelen ser los animales que suelen ser como puestos más bajos de categoría, ¿no? Como que las águilas, los leones se los pone más arriba. Entonces Dios habla a través de un asno. Entonces, si Dios habla a través de mí, yo no tengo por qué pensar que soy mejor o superior o que ya está asegurada mi salvación, Seguro. etcétera, porque puedo estar en el mismo nivel o peor que un asna. Y en el Nuevo Testamento, Jesús entra a Jerusalén, su entrada gloriosa como Mesías, a través de un asno. Y ese asno lleva a Jesús. Y si hay personas que nos escriben y nos dicen, gracias a ti he podido conocer más de Jesús, he podido volver a la iglesia, he podido volver al cuerpo de Cristo, ahora leo mi Biblia, ahora tengo una vida espiritual activa, pues no porque haya personas que nos digan eso, nosotros tenemos que asumir automáticamente que tenemos toda nuestra vida espiritual resuelta o que no necesitamos de la vida espiritual. Porque el asno ciertamente llevó a Jesús a Jerusalén, pero sigue siendo un asno, Sí. ¿no? Entonces, nosotros conscientes de nuestra debilidad debemos tomar la actitud del buen ladrón ahí en la cruz, ¿no? Seguro. Reconocer que si pasamos dificultades, pues si pasamos sufrimientos, no es, oh, ¿cómo me pasan a mí estas cosas? Yo que soy tan bueno, sino al contrario, decir, con justicia me pasa esto, Señor, pero por tu misericordia, acuérdate Amén. de mí cuando estés en tu reino. Amén. ¿No? Te agradezco, Fernando, muchísimo por estas reflexiones. Cierro recordando las palabras de San Pablo, 1 Corintios 9:27. Castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No vaya a ser que yo mismo, estamos hablando del apóstol Pablo, el más elocuente, el más conocedor, el mejor teólogo de los apóstoles. No vaya a ser que yo mismo, habiendo enseñado a otros, vaya a quedar reprobado. Entonces, el propio apóstol Pablo tenía esa conciencia. Nosotros también tengámosla. Fernando, unas palabras finales para despedirnos. Te agradezco mucho desde lo más profundo de mi corazón, porque me has ayudado, me has dado pues la oportunidad para que yo pueda decir algunas cosas que realmente tenía la necesidad de decir, y te lo agradezco muchísimo. Yo creo que la providencia divina nos ha asistido, sobre todo para que tú veas lo maravilloso que es esto, de la forma en que hemos concluido inclusive. Yo lo único que quiero es que los hermanos que nos están viendo y escuchando sepan que el que trajo el ejemplo del asno fuiste tú. Pero es verdad, es verdad. ¿Cómo es que dice aquel en el Evangelio? Al final de los tiempos, o al final diremos, siervos inútiles somos, puesto que hemos hecho aquello que nos correspondía. Y mis últimas palabras entonces tendrían que ser para suplicarle a los hermanos que nos están viendo y escuchando que por favor recen por nosotros, por ti y por mí, y especialmente por nuestros hermanos ministros. Me refiero a los ordenados, porque ellos tienen la responsabilidad y la autoridad eclesiástica que tú y yo no tenemos. Tú y yo somos laicos y colaboramos con la iglesia, pero ellos tienen esa autoridad magisterial o ¿cómo diría? Eclesiástica, que es el término más correcto. Así que mediemos los unos por los otros, somos un cuerpo, dependemos los unos de los otros, y que el Señor nos perdone si, ¿verdad?, en algún momento hemos dicho y hecho algo que haya inducido a otras personas a error. Pero siempre, hermano Dante, siempre por lo menos que haya en nosotros la buena y recta intención, que por lo menos siempre haya eso de parte tuya y de parte mía. Dios te bendiga, hermano muy querido.
Muchísimas gracias, Fernando. Sí, yo también en este diálogo he tenido oportunidad de decir algunas cosas que quería decir, pero más aún de escuchar algunas cosas que necesitaba escuchar. Sí, Y eso es importante, mantenernos unidos a este cuerpo que es la iglesia, ¿no? No pensar que uno lo sabe todo o lo tiene todo. Recordemos cómo habla Jesús en Apocalipsis capítulo 3, diciéndole a la iglesia de la Odisea, tú crees que eres rica y que lo tienes todo y que estás muy bien, pero en realidad eres pobre y estás ciego, así que tienes que venir a mí para que yo te revista, para que yo te dé riqueza, para que yo te dé la vista, etcétera. Y eso es lo que requerimos en este tiempo. Muchas gracias, Fernando, por compartir esto de la maravilla de ser católicos. gracias, que Un estén abrazo. pendientes, gracias, que estén pendientes a tu canal, porque cuando yo mejore las cuestiones tecnológicas, pues me gustaría invitarte para, eh, para aprender de ti, para que la gente de mi comunidad te conozca a ti. Muchas gracias, Fernando. Estamos en contacto entonces. Hasta ahí entonces, hermanos, con este tema, la maravilla de ser católicos. Un abrazo a todos. Oren por nosotros. Nosotros también oramos por ustedes. Y no descuidemos de orar por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos y por el Papa. Amén. Amén. Amén.